Acá. En segundo término, yo pues no voy a insistir porque la senadora Daira y la senadora Nora García han sido muy claras en la exposición, pero no puedo tampoco dejar de pronunciarme, porque con mucho esfuerzo construimos este proyecto. Acá vinieron varios representantes de la mujer rural, les contamos, las hicimos parte de esto. En Nueva York, en la Asamblea de ONU Mujer, se contaron las experiencias, los cambios positivos que la adopción de estas medidas ha traído para ciertos países. Por eso estábamos muy contentas cuando el concepto del ministro Juan Camilo Restrepo decía que la fórmula que propone el proyecto de ley textualmente, no me voy a saltar ni una coma, la fórmula que propone este proyecto de ley es acertada, realista, permite lograr de manera progresiva mayor equidad en este sector, etc. Esto en Senado. Y cuando vamos a acompañar la votación en Cámara, encontramos el concepto del viceministro, doctor Andrés Felipe García, que dice que este proyecto es inconveniente. ¿Por qué es inconveniente? Dice porque puede terminar siendo contraproducente. Las entidades oferentes no van a evaluar las propuestas presentadas con toda rigurosidad. Y por otro lado, las mujeres posiblemente presentarán propuestas defectuosas e incluso inviables. ¡Qué falta de respeto! Esto, ministro, de verdad que nos ofende. Porque al contrario, si ve un esfuerzo que haga una población, es el de la mujer en el campo, donde la discriminan, la atropellan, y allá está firme, sosteniendo a su familia y generando arraigo y producción. En los países donde se ha implementado esto, vice, no ha pasado esto. Al contrario, se ha fortalecido el sector, han crecido las economías. Entonces, consideramos un agravio ese concepto que se rindió. De verdad que el día que la mujer rural se pare a reclamar sus derechos, este país de verdad va a cambiar. Voy a hacer unas breves anotaciones. Primero, no es bueno decir, lo dije, pero tengo que reiterarlo. Nosotros desde la pasada legislatura, con 16 senadores, le enviamos en 2 oportunidades, sin recibir ninguna respuesta, al presidente de la República una notificación de que habíamos creado la bancada agraria y que la habíamos creado de manera urgente porque veíamos venir una crisis sin precedentes en el país y que se hacía necesario convocar a un gran diálogo nacional, tal cual, así en estos términos lo dijimos en esos oficios. Diálogo en el que debían participar los productores agropecuarios, los campesinos a los que les duele, los que venían contándonos que las cosas no estaban saliendo bien en el campo. Tenía que estar, por supuesto, los gremios, la institucionalidad, para dar una discusión abierta, porque hay productores que no se sienten representados, y eso también hay que decirlo acá. Tenía que estar, por supuesto, el gobierno, que es el que tiene las herramientas, pero tendría que estar también el Congreso, porque el Congreso representa lo que es el país. Les guste o no les guste, nosotros somos el reflejo de nuestra sociedad, y acá hay una bancada que se preocupa realmente por ese tema. No fuimos escuchados, de hecho fuimos ignorados, no hubo ninguna reacción. Pasó lo que tenía que pasar, que llega un momento en que cuando no existen canales de diálogo, estallan las crisis. Y ante esa crisis, pero previamente a que ella también estallara, acá hicimos un primer debate en la comisión y le dijimos al ministro de Hacienda: ministro, es que no entendemos quién elabora el presupuesto, el proyecto. Si tenemos un país a puertas de un paro nacional, ¿cómo vamos a explicar que se disminuye el presupuesto sectorial? No lo entendíamos. Disminuía en más de un 32%.
¿Cómo explicábamos al país que el ICA, doctor Martínez, ahora que hemos celebrado toda esa cantidad de tratados, el ICA es el organismo encargado de homologar los protocolos y permitir la salida de nuestros productos y parar o frenar o revisar el ingreso de los que vienen de los demás países y se le disminuía el presupuesto? Eso no tiene lógica. Con esto lo que le quiero decir, ministro, es que lo primero que tiene que tener un ministerio, un gobierno, es estar sintonizado con la realidad nacional. Si no se sintoniza, pasan cosas como esta, que para todos nosotros era evidente lo que se venía, pero para el gobierno fue una sorpresa, fue algo que lo tomó realmente sin estar preparado, de verdad que inexplicablemente, porque todas las señas eran claras. Nosotros registramos acá en el debate que tenía que incrementarse el presupuesto, todavía no había estallado el paro ni nada. Hoy es muy fácil decir, bueno, sí, había que incrementarlo en ese momento. Nos anticipamos a todo lo que ocurrió y pedimos que se duplicara el presupuesto. Hoy recibimos contentos esta solución que ha dado el ministro de Hacienda de incrementar en 3.1 billones de pesos el presupuesto, pero nos genera una inquietud. Eso va a ser durante 2 años. Y después, ¿será que las políticas públicas se pueden cumplir en ese término? ¿Dónde está la continuidad y el incremento permanente de los ingresos para empezar a ejecutar lo que se supone que vamos a construir entre todos a través del gran acuerdo agrario? Yo no creo que sea solamente apagar el fuego por 1 o 2 años. Acá tenemos que tener la inteligencia suficiente para decir de dónde van a salir los recursos, cuáles van a ser las fuentes para darle de manera permanente un ingreso al sector, porque de lo contrario, nuevamente vamos a caer en la solución de un problema coyuntural y no estructural como nosotros estamos buscando. Por eso la bancada agraria en la pasada reunión, donde el senador Mora menciona que no tuvimos la oportunidad de intervenir en la reunión del Pacto Agrario, dejamos en nombre de la bancada y de la Comisión Quinta un documento donde pedíamos en primer término que se cree un sistema nacional agropecuario, que las secretarías de agricultura de los municipios, de los departamentos, se articulen con el Ministerio de Agricultura. Es que es increíble ir uno al ministerio con el gobernador del Bichá y empezar a hablar del municipio de La Primavera y que la gente que está alrededor, que asesora al ministro, pregunte, ¿y eso dónde queda? Cuando se supone que la altillanura es el tema de moda y es lo que tienen que manejar todos los funcionarios. Realmente siente uno una frialdad, apenas como una obligación de hacer la tarea. Ministro, el ministerio tiene que ser reestructurado, pero no es solamente ponerle nuevo nombre a las oficinas, es ponerle nueva actitud a los funcionarios. Ahí hay gente valiosa, buena, pero también hay gente que solo ve cifras y no siente el sector. Y eso sí, es imposible pues que sean quienes lo asesoren y lo acompañen, porque yo creo que todas las cosas hay que hacerlas con pasión, especialmente esta, que lleva inmerso el futuro y la vida misma de tantas personas. Un sistema nacional agropecuario, una reestructuración profunda del ministerio y unos recursos permanentes que se irriguen de manera permanente en el sector. ¿De dónde salen? Bueno, toca ver cómo generamos como un situado, así como hay un situado fiscal, un porcentaje permanente en la Constitución que señala cuántos recursos, qué porcentaje deben ir a educación, salud, saneamiento. También tenemos que empezar a generar esas normas permanentes para el sector agropecuario. Y en segundo término, hemos oído al ministro de Hacienda anunciar que hasta el 2014 viene ese sistema fiscal amarrado a tratar de parar la bomba pensional y que se liberan los recursos a partir del 2015.
Esos recursos generan un margen fiscal a partir de ese año y allí puede estar una fuente importante de financiación para el sector agropecuario. No puedo extenderme más, sé que es importante escuchar al ministro, pero déjeme decirle dos cosas. Las cosas tienen su dinámica y taparse los ojos no impide que ocurran. Buena parte de la crisis agropecuaria obedece a la falta de cumplimiento de compromisos y acá se ha dicho. El sector cacaotero me ha enviado apenas esta semana una carta donde me anuncian que se les han incumplido todos los compromisos. Los cacaoteros de la región del Ariari y departamento del Meta, esos que antes eran cocaleros y que arrancaron las matas, sembraron su cacao, se vino un bajonazo, hicimos un acuerdo y hoy me notifican que en un 95% no se le ha dado cumplimiento al pacto. Yo ya le oficié a usted, ministro, esto me llegó como el jueves y de manera inmediata le envié a usted la notificación anexándole la carta. Pero también los arroceros. En el mes de marzo estuvimos con el entonces ministro de Agricultura, con el entonces presidente del Banco Agrario, con muchos funcionarios de los que hoy se encuentran acá. Celebramos un acuerdo y hoy siguen en paro los productores arroceros porque no se ha cumplido el acuerdo. Porque es como un juego. Entonces celebro el pacto, pero meto una clausulita que después me permite incumplirlo. Bueno, eso se puede hacer, claro, están en una posición, digamos, dominante frente a los productores, pero llega el momento en que la farsa no aguanta más, y eso es lo que ha venido ocurriendo con los arroceros. A ellos se les prometió, y fue el gran logro y mucha gente sembró gracias a ese pacto de marzo, se les prometió un precio mínimo de sustentación, una franja de precios, o sea, íbamos a la fija con los arroceros este año, por primera vez no íbamos a tener la crisis cíclica que se viene viviendo. Pero bueno, se incluyó una clausulita que dice que se puede hacer un descuento del 1.5 sobre los dineros que se le paguen al productor, y esto con ocasión de un descuento por pronto pago. O sea que si el molino pagaba rápido, podía descontar el 1.5%. Esta es una práctica que se inventaron hace 5 años más o menos. No se decía en ninguna parte, se hacía. En esta ocasión ya la consignaron en un acuerdo. ¿Y hoy qué quiere decir esto? Que los precios que se acordaron y que iban a permitir una producción arrocera saludable, tranquila, un buen año para los arroceros, con esto se desdibujó y hoy están inconformes cuando lo que queríamos era todo lo contrario, tenerlos en plena producción y muy tranquilos. Eso era lo que yo quería decir muchas cosas más, pero le he pedido a los senadores si me permiten suscribir las proposiciones con ustedes para poder participar en los debates que la comisión va a programar con ocasión de la propuesta de ustedes. Muchas gracias, ministro, y a todos los senadores por regalarme este espacio. Tiene el uso de la palabra, señor ministro.